Saludo, estimados estudiantes de toda nuestra República Dominicana, pero en especial a los jóvenes del Politécnico Max Enrique Sureña. Como están viendo en nuestra pantalla, les habla su profesora Juana la Antigua. Eh, este es un año de desafío, pero estos desafíos deben convertirse en oportunidades para cada uno de ustedes que van a culminar la educación secundaria. Tenemos una imagen acá que dice escribir bien importa. Escribir de la manera más adecuada es un acercamiento a nuestra presencia, a nuestra personalidad, a quienes somos, a lo que mostramos a los demás. Por eso es importante que practiquemos la escritura, pero es bueno señalar también que la lectura tiene una gran importancia. Cuando leemos, el horizonte de los conocimientos se activa. Podemos conocer, aún estando en nuestra escuela, estando en nuestro hogar, podemos adquirir multitudes de conocimientos, gran proporción de saberes a través de la lectura y podemos también recrear la imaginación. Entonces, a propósito de la lectura, vamos a decirle que vamos a trabajar. eh, Creo que es una situación que se está dando en todas las escuelas públicas de nuestro país y en las escuelas privadas y también iniciaron la docencia y es la evaluación diagnóstica. En nuestro caso vamos a trabajar con una apreciación de lo que ustedes debieron asumir en el curso anterior, es decir, en quinto de secundaria, y que les va a servir de base para trabajar sexto, lógicamente, en el área de lengua española. Es bueno destacar que todos los docentes debemos hacer nuestra evaluación de acuerdo a la asignatura que impartamos y en este caso vamos a trabajar con español. Vamos a iniciar esta evaluación diagnóstica eh, con un texto, pero aquí hacemos una especie de prelectura, es decir, eh, vamos a, vamos a ver que de qué podría tratar el texto titulado Menores Calientes. La autora es la dominicana Taira Vargas. Entonces, en este espacio que tenemos acá, va a escribir de qué pudiere tratar el mismo. Luego de que lo escribas, pasamos entonces al texto como tal y es un artículo de opinión eh, una adaptación, el texto no me pertenece lógicamente, pero hice una adaptación para que pudiera ser comprendido por ustedes. Fue extraído del periódico digital Acento, de la columna de periodística titulada Cápsulas etnográficas. El texto está compuesto por varios párrafos, no lo vamos a leer ahora, porque ese material lo vamos a compartir por YouTube en mi canal y también en los grupos de WhatsApp lo vamos a tener. Lo que estamos es socializando cómo vamos a trabajar la guía de evaluación diagnóstica para sexto de secundaria. Entonces, el texto está estructurado por varios párrafos. Esos párrafos, lógicamente, ese texto va a tener una introducción, un desarrollo y un cierre que llamamos conclusión. Aquí está la fuente de extracción del mismo para evitar confusiones. Y más adelante vemos acá el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 es la comprensión escrita del texto que ustedes deben acceder, deben leer.
Y estas preguntas, estos cuestionamientos nos van a decir qué tanto nos hemos acercado al contenido del mismo. ¿Por qué escogimos un texto argumentativo? Sencillamente porque la base de sexto de secundaria es la argumentación. Y vamos a empezar a practicar desde ya, sumando la base que usted tiene de quinto de secundaria. Entonces tenemos aquí una guía de comprensión escrita. El primer cuestionamiento dice: señala cuántos párrafos tiene el texto y justifica tu afirmación de forma breve. Van a decir por qué tiene tanta cantidad de párrafos. Tenemos cuál es la realidad, el punto 2 o el tema que Taira utilizó para hacer ese texto argumentativo y qué propósito o intención comunicativa tiene la autora. Dice también que luego de haber trabajado, haber respondido esa pregunta, dice que transcriba entre 5 y 10 palabras de la lectura que guarden relación con el tema del texto. A esto le llamamos vocabulario temático. Vocabulario temático se le llama al conjunto de palabras que guardan relación con el tema. Los temas cuestionamientos son sencillos, todos se van a basar en torno al texto, eh, en torno a la comprensión del mismo. Son 10 preguntas. Luego que pasemos de acá, lógicamente vamos a trabajar en nuestro cuaderno de español. El ejercicio número 2 dice: haz una recopilación a manera de resumen de las explicaciones de cada uno de los siguientes temas tratados en esta guía, sin los ejercicios, es decir, las actividades prácticas, no la teoría. No hay que introducirla dentro del resumen, solamente las explicaciones y los conceptos. Dice que lo trabaje en 2 o 3 páginas y que use lapicero azul o negro, o ambos puede ser. Puede subrayar con rojo. La guía de conceptualización eh, empieza más abajo. Dice que los temas que se van a abordar son las categorías variables e invariables, el párrafo y el texto argumentativo. Vamos a trabajar con esos 4 puntos. Más aquí debajo se le menciona el concepto de gramática, se le dice la clasificación de las categorías. Las categorías son las palabras, todas las palabras que forman las frases, las oraciones, los párrafos, los textos, son las categorías y se clasifican en variables e invariables. También se le define el concepto de gramática, y más acá, todo esto acá viene siendo aclaraciones en torno a lo que es la gramática, las categorías gramaticales, eh, y que se clasifican en variables e invariables. Más adelante empezamos con las categorías variables, que son el verbo. En este tema se le va a hablar del mismo, el concepto, la función que tiene, se le va a poner ejemplos para que puedan comprender mejor las explicaciones, lo que son los verbos impersonales, cómo se clasifican. Eh, Además, los verbos impersonales, no solo los verbos impersonales, no, las formas impersonales del verbo, que son 3: el infinitivo, participio pasado y el gerundio. Más adelante se le habla de los accidentes morfológicos, es decir, las variaciones que va a sufrir el verbo dentro de la oración. Y se le habla de que esos accidentes son de persona, número, tiempo y modo. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Y más adelante se le va describiendo en qué consiste cada uno de estos accidentes, con sus ejemplos. Luego de trabajar
de trabajar esta parte que tiene que ver con los verbos, incluyendo los verbos de opinión, que continuamente los utilizamos para expresar nuestro punto de vista. Pasamos a otra categoría variable, que es el nombre o sustantivo. Tenemos lo mismo, el concepto, los tipos de sustantivo, la función que tienen los mismos, el género, el número. Jóvenes, cuando hablamos de sustantivo es lo mismo que hablar de nombres, porque sirven para nombrar personas, animales, cosas, acontecimientos, situaciones, problemas. Hay se le habla también de la clasificación de los sustantivos, eh, de acuerdo a la categoría, es decir, en concretos, abstractos, comunes, propios. Juana es un sustantivo o nombre propio, contable, individual y colectivo. Hay un ejercicio más adelante en torno a esta parte. Aquí se le habla también el lugar que ocupan los sustantivos en las oraciones, trabajando específicamente la función de sujeto. Esto es lo que vamos a trabajar por ahora en esta guía de evaluación diagnóstica. Luego de pasar con el tema del sustantivo, continuamos con el adjetivo calificativo. Se le define, se le coloca ejemplo y más adelante se pasa acá a las categorías invariables. Si analizamos un poquito, podemos ver que en las categorías, eh, en las categorías variables, analizamos el sustantivo o nombre y el verbo, y el adjetivo. Trabajamos esas tres categorías. Ahora vamos a pasar a las categorías invariables. La primera es vamos a trabajar con las preposiciones. Las preposiciones no varían, se escriben igual, pero sirven para pegar, para unir una palabra con otra. Son 19 preposiciones y son de vital importancia para unir otras palabras, otras categorías en la oración, en el párrafo, en el texto. Luego de pasar con las categorías, aquí tenemos otro ejercicio acá. Luego de pasar de trabajar con las preposiciones y las locuciones preposicionales, es decir, expresiones que equivalen a una preposición. Cuando yo digo a través, lo que quiero decir es entre. A través es una locución preposicional que equivale, como repetí ahorita, como dije ahorita, a entre. Aquí están los ejemplos. En este ejercicio que tenemos aquí, vamos a utilizar cada grupo de preposiciones para construir una oración. Yo tomé el ejemplo 1. No es necesario que tengan el mismo orden. Y aquí lo podemos ver en este ejemplo que está más abajo. Las preposiciones que tenemos aquí son de, hasta, por y a. El ejemplo que coloqué fue, puedo afirmar que daremos clase a los estudiantes hasta el mes de julio por mandato de este ministerio. Entonces vemos, tenemos 4 preposiciones que unen distintas categorías. Es una oración que tiene sentido, que envía un significado y que y que está bien organizada. Y no utilicé el mismo orden en el que aparecen acá. Entonces, usted va a trabajar con el punto 2, 3 y 4, haciendo oraciones con tema libre. Continuamos ahora con otra categoría invariable, y son los conectores lógicos. Son
las conjunciones, también se le llama conectores. Hay 8 tipos de conectores que nos van a servir para construir oraciones y también redactar párrafos. Y en esta oportunidad tenemos los llamados los de cierre, los causales, los consecutivos, los conectores de contraste, que también se le llama contraargumentativos. Se le da ejemplos en cada uno, se le menciona cuáles son, porque más adelante vamos a hacer un ejercicio utilizando esos conectores para hacer oraciones, para hacer pequeñas oraciones. Tenemos los conectores explicativos, tenemos lo de digresión o digresores y continuamos con los conectores de adición y por último los conectores de orden, dándole un listado acá de cuáles son, dándole los ejemplos de estos. Otra categoría invariable que tenemos son los adverbios. Los adverbios que vamos a utilizar en esta oportunidad son los adverbios de modo y los adverbios de afirmación. Definimos para qué son, para qué se usan, lo explicamos y colocamos los ejemplos. Ya a partir de aquí, déjame colocar, ¿verdad? Hemos concluido con las categorías, ¿verdad? Invariables. Invariables. Porque si usted se da cuenta, ¿verdad? Vamos a pasar a otro tema. Vamos a ponerlo más grande, ¿verdad? Vamos a pasar a otro tema. Y ese otro tema es el párrafo. Siempre redactamos párrafos cuando nos mandan en el área de sociales, en el área de ciencias naturales, en lengua española, que trabajemos un texto, que demos una respuesta, trabajamos con párrafos. Entonces aquí se le da, esto es una teoría, unas explicaciones sencillas, concepto de párrafo, cómo está compuesto el mismo, que es por oración temática y oraciones secundarias, las 3 cualidades del párrafo, que son o sea, hablar de un mismo tema, no te puedes alejar de otro tema en ese párrafo, la coherencia, es decir, unir las categorías, las palabras en un orden que guarde sentido para que exprese un significado, y la cohesión. La cohesión implica el uso adecuado de los signos de puntuación, pero también de los conectores o conjunciones que ya vimos anteriormente. Si vamos a continuar con el tema, aquí se le habla de cómo se puede ampliar la idea principal de un párrafo. Y para eso debemos usar distintos métodos. Aquí tenemos los distintos métodos. El método de causa y efecto se le explica en qué consiste el mismo y se le da un ejemplo. Asimismo, con cómo podemos hacer los párrafos por enumeración, se le explica en qué consiste el mismo y se le da ejemplo. Esto sigue con los párrafos argumentativos, los párrafos con el método de comparación contraste. Ahí usamos los conectores de contraste, los conectores de adversidad. Y también trabajamos con el método por detalles. Ya esa parte queda concluida en torno a la manera como podemos redactar un párrafo dentro del texto. Precisamente, el texto menores calientes tiene distintos tipos de párrafos y fueron redactados con distintos procedimientos de lo que hemos mencionado anteriormente.
Terminada esta parte, pasamos al concepto de texto argumentativo. Se explica en qué consiste el mismo y cómo podemos desarrollar el mismo a través de distintos argumentos. Tenemos las características de un texto argumentativo. Ay, pero cuando hablamos de texto argumentativo, nos referimos, por ejemplo, no solo al artículo de opinión, también las cartas. Cuando usted le escribe una carta a un periódico, usted envía una carta al periódico Hoy, periódico El Nacional, cualquier periódico de circulación nacional o hasta internacional, que usted quiere plantear una queja, una opinión y dar las razones. Esa carta es un texto argumentativo. También están los ensayos. En quinto de secundaria trabajamos los ensayos argumentativos. Tenemos la tesis, esa tesis que hizo su mamá, su papá, su tío, y que usted probablemente, y esperamos que sí, la pueda realizar cuando termine la universidad. Esos trabajos de investigación son textos argumentativos. Entonces, aquí tenemos cuáles son sus características, cómo está estructurado en la introducción. Le colocamos ejemplos acá. Miren acá, tenemos cómo puede estar estructurado en la introducción. Se le da una nota importante que la opinión, siempre que vamos a emitir una opinión para hacer un texto argumentativo, esta no debe ser justificada porque la convertimos en un argumento. Aquí se le explica por qué, un ejemplo de cómo la podemos convertir en un argumento y dejó de ser una opinión. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Más adelante hablamos de la demostración, en qué consiste la demostración en un texto argumentativo y cómo, qué consiste también la conclusión, que es el cierre de este tipo de texto. Más adelante hay una explicación de los tipos de argumentos que podemos utilizar en un texto argumentativo. Los tipos de argumentos, vamos a colocar acá, o razones. Razones. Una razón es un argumento. Esos tipos de argumentos pueden ser de varios tipos, valga la redundancia, de varias clases. Por ejemplo, lo de autoridad, que también se le llama de poder, y se le llama de autoridad o poder porque es un especialista en el tema, alguien que ha estudiado, que ha investigado acerca de ese tema y te puede hablar del mismo con propiedad, porque se basó en investigaciones y en comprobar que es cierto lo que está sustentando. Los argumentos de datos estadísticos, es decir, de cifras emitidas por investigaciones, argumentos de ejemplificación. Cuando hablamos de los peloteros de nuestro país, usted habla de Pujol, de Alex Rodríguez, usted está dando ejemplo está dando un argumento de ejemplificación, lo de generalización, los argumentos por analogía y los de causa y consecuencia. Son uno de los más usados, lo de causa y efecto. Cuando hablamos de consecuencia, hablamos de efecto. Ya acá, déjame ver, vamos a borrar esto no lo incluimos ahora, lo pusimos más abajo, se le da los ejemplos, se le pide ya más acá. Ok, este era un ejercicio que había que hacer un momento. Vamos a ver, es un ejemplo. Ok, esto lo vamos a socializar más adelante. Es un ejercicio que tenemos aquí, lo vamos a ver más adelante.
Lo que pasa es que aquí hay una serie de, vamos a utilizar en este ejercicio, vamos a ver esto, vamos a colocarlo aquí. Lo regresé acá, lo regresé, era mejor regresarlo, sí. Vamos aquí, vamos a utilizar, es un ejercicio sencillo. Vamos a utilizar temas diferentes, de acuerdo a lo que le dan acá. Y va a usar cada grupo estos distintos argumentos que tenemos aquí, argumentos de autoridad o poder, argumentos de hecho, tenemos argumentos de otro de autoridad o poder para referirte a un estudio, investigación. Ya aquí hay que ir al internet para poder buscar esas informaciones y hablar, por ejemplo, del daño que produce el consumo de estupefacientes. Argumentos de ejemplificación para demostrar que somos un país que produce excelente deportista. En ejercicio, este ejercicio, vamos a escribirlo con mayúscula. En este ejercicio, solamente van a utilizar dos ejemplos. Vamos a ponerlo en mayúscula. Dos, vamos a ponerlo acá, de los siguientes grupos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van a utilizar solamente dos ejemplos, dos tipos de argumentos y lógicamente siempre trabajando en el cuaderno. Cuando hagamos estos ejercicios, vamos a hacer una plenaria, lo vamos a corregir, a evaluar y vamos a sentar, a ver nuestros alcances y lo vamos a compartir participando en nuestra clase de lengua española. Miren, el ejercicio número 3, porque el ejercicio 1, recordemos que es la guía de comprensión escrita del texto denominado Menores Calientes. Y el ejercicio número 2 es hacer un resumen en 2 o 3 páginas de los aspectos tratados acerca de las categorías variables e invariables. Entonces, ya el ejercicio número 3, aunque aquí podemos decir que este ejercicio sería este debería ser el número 3, pero igual lo vamos a trabajar. En el ejercicio número 3, ustedes recuerdan que estuvimos trabajando los verbos, la categoría variable llamada verbo. Pues vamos a hacer lo siguiente. Este es un cuadro que tenemos acá y vamos a completar. Aquí se le da, fíjense bien, se le da un listado. Ok, no vamos a variar esto. Se le da un listado de distintos verbos. Se le dice aquí se le dice el tiempo. Por ejemplo, tenemos el verbo elaborar. El tiempo está en presente, número singular, persona segunda, pero en este caso tú, porque la segunda persona también puede ser usted o ustedes. Ustedes sería la segunda, pero en el plural. El modo, que en esta oportunidad es el imperativo, y la suma de estos 4 accidentes que tenemos acá de tiempo, número, persona y modo, señalando cuál sería cada uno, vemos que la forma verbal es elabora, elabora. Ya lo tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer una oración con esa forma verbal que es producto de estos 4 accidentes verbales que tenemos acá. Vamos a colocarle otro color. Vamos a ponerle un azulito acá. Entonces, verifican en qué tipo de accidente se pide en el cuadro, colocan la forma verbal
y con la misma construyen una oración más adelante. Yo le coloqué otro más con el pretérito imperfecto. Recuerden que en las explicaciones se dice que es una acción que aunque esté en pasado no está terminada. Se le dice que debe estar en plural, que es la tercera persona, y ahí sería ellos, del modo indicativo, y sería bebían. Ellos bebían café con el profesor, ahí estaban compartiendo un cafecito con el maestro. Bueno, jóvenes, ya vivir, comenzar, empacar, sostener y dividir le corresponde a ustedes para que lo socialicemos más adelante. El ejercicio número 4 consiste en hacer una oración con tema libre, utilizando estos verbos de opinión. Dice cada verbo de opinión, usted va a construir una oración. Entiendo, creemos, aunque creemos no está acá, pusimos acá uno, lo hicimos aquí, mostrando que estamos de acuerdo. En la primera, ay no, estamos en desacuerdo. En la segunda sí estamos de acuerdo. Cualquiera de las dos formas en que usted utilice estos verbos de opinión con temas de nuestra realidad, de la política, la economía, la situación climatológica, el tema de educación, tema libre de nuestra realidad, pero que sea de nuestra realidad. Cualquier problemática puede utilizar, va a construir una oración con cada uno de estos verbos de opinión. Puede ser de forma donde se vea que estás de acuerdo o en desacuerdo, como lo vemos acá en estos dos ejemplos. Vamos a colocarle el punto porque todas las oraciones terminan en punto. El ejercicio número 5, yo creo que vamos más allá. Si escuchan alguna música por ahí, ya saben. El ejercicio número 5 consiste en, con el párrafo, este párrafo que tenemos acá, identificar y clasificar los tipos de sustantivos o nombres, decir si son colectivos, propios. Ustedes van a hacer un listado. Vamos a ver el primero. Ah, miren, aquí está el primero, la muchedumbre. Muchedumbre. Muchedumbre es un sustantivo y en este caso es colectivo porque hace referencia a muchas personas. Entonces ya tenemos el primero. Entonces usted coloca en su cuaderno muchedumbre y le coloca al lado colectivo, entre paréntesis. El ejercicio número 6 dice que vuelva al texto menores calientes y seleccione 3 adjetivos calificativos del último párrafo y que lo transcriba en el cuaderno y señale a cuáles palabras dentro del párrafo esta categoría, hablando del sustantivo, lógicamente, categorías modifican o cambian su significado. Vamos a subir al párrafo, vamos a buscar el párrafo en el texto, vamos a buscarlo. Lo tenemos, ay Dios, vamos. Muy bien, miren el último párrafo. Este es el último párrafo. Vamos, lo voy a colocar en negrita. Finalmente, se hace necesario entender que las niñas y adolescentes que han estado envueltas en situaciones de abuso y explotación sexual. Miren acá este término es un adjetivo calificativo. Yo puedo decir abuso y explotación laboral, pero no guarda relación con el tema que se abordó en el artículo de opinión. En este caso, este término va a cambiarle el significado a, a abuso y explotación. Asimismo, podremos encontrar más adjetivos calificativos, pero solamente son 3. Ya hicimos el primero, les voy a dejar que solamente trabajen 2 y van a buscar ahí a cuáles palabras
que son generalmente nombres o sustantivos, le cambia el significado de ese adjetivo calificativo. Volvemos entonces a donde estábamos más abajo. Bueno, aquí continuamos. Muy bien. Ah, miren este ejercicio acá. Este ejercicio que guarda relación con los conectores o elementos de enlace. En la formación, vamos a colocar acá, en la formación de oraciones y párrafos. ¿Qué vamos a hacer? En la parte teórica que tenemos anteriormente, que hace referencia a los conectores, es decir, a las conjunciones que nos sirven para construir oraciones y párrafos, tenemos los de cierre, los de causa y efecto, los de contraste, etcétera, etcétera. Fueron 8. Colocamos el primero acá. Esta es una síntesis. No lo tiene. Ya esta parte es un ejercicio que lo puede trabajar en su cuaderno. Lo puede trabajar en su cuaderno. No tiene que sintetizarlo. Vamos a exonerar la parte de sintetizar porque ya lo van a trabajar en este recuadro, en este esquema que tenemos aquí. Los conectores de cierre, decimos la función o el propósito, mencionamos cuáles son, los enumeramos y aquí utilizamos uno de ellos, utilizamos en conclusión. Ese fue el que utilizamos para hacer una oración acá. En conclusión, la música puede influir en el comportamiento de las personas. Eh, por ejemplo, usted puede colocar el que sigue aquí de causa y completa el propósito o la función que tiene, lo clasifica y coloca un ejemplo aquí debajo. En el ejercicio 9, vamos a hablar con los adverbios, vamos a trabajar con los adverbios de afirmación y un adverbio de modo. Va a ser una única oración, hablando de un tema o una problemática de la actualidad en nuestro país. Le colocamos un ejemplo para que ustedes lo puedan realizar sin dificultad. El ejercicio número 10 se tomó un párrafo del texto anterior, del texto Menores Calientes. ¿Con qué propósito? Que complete y coloque en la raya utilizando la información teórica que hablaba acerca del párrafo, puedas completar partiendo de este texto, que en este caso es un párrafo, puedas completar las rayitas. Está bonito esta parte. En el ejercicio 11 vamos a identificar la oración temática del párrafo que tenemos acá y explicar el método de desarrollo que se usó para ampliar la misma, si fue por causa y efecto, si fue por enumeración, si fue un argumento de autoridad o poder. Lo primero es seleccionar la oración temática, la escriben acá, y el método de desarrollo que se empleó dice, bueno, fue de causa y efecto o fue por ejemplificación. Tiene que revisar cuál fue el método que se utilizó en este párrafo. Ya en el ejercicio 12 van a seleccionar, ok, de esto hablamos anteriormente, van a seleccionar 2 de los 5 temas que tenemos aquí para que redactes el argumento sugerido, ¿verdad? En 2 o 3 oraciones cada uno. Vamos a ver, yo creo, miren acá, pero yo lo hice en una sola oración. Vamos a una grave problemática, utilicé el ejemplo de causa y efecto. Pero vamos a ver, pueden ser, un párrafo puede estar compuesto hasta por una
Vamos a colocarlo acá, en una, dos o tres oraciones cada uno. Aquí trabajamos en una sola oración, pero utilizamos dos conectores, uno de causa, debido a qué, y otro de causa o efecto, para explicar el resultado que se da de esa causa. Como son 5, usted solamente va a utilizar 2. Solamente utilice 2, haga 2 argumentos, seleccione lo de su preferencia. Y por fin, para cerrar el ejercicio 13 dice, plantea una opinión sin ser justificada con cada uno de estos temas. Se nos pide que utilicemos un verbo de opinión. Con el tema 1, se le dan 4 temas. Vamos a ponerle aquí, plantea una opinión ok, muy bien. Entonces, la primera es, solamente tendrán que trabajar el punto 2, 3 y 4. El punto 1 dice, los políticos de nuestro país. Miren el ejemplo que colocamos con el tema 1, opino, ahí utilicé un verbo de opinión, opino, creo, entendemos que la mayoría de los políticos de esta nación la usan, me refiero a la nación, ¿verdad? Para servirse y no para servir a su pueblo. Es una opinión, es una opinión, pero usted puede decir, por ejemplo, creo que la mayoría de los políticos de esta nación le sirven con entrega y nacionalismo. Bueno, hasta aquí hemos terminado. Ha sido un video tutorial eh, un poquito, eh, un poquito, eh, un poquito extenso, pero eh, trata de, tratamos de, tratamos de abarcar la explicación, las orientaciones de la manera que entendemos más adecuada. Esperamos que puedan aprovechar estas explicaciones. Vamos a subirlo a YouTube y vamos a mandar en el grupo de WhatsApp los enlaces. Entonces, jóvenes, hasta aquí hemos llegado. Eh, se cuidan, ¿eh? Se cuidan y vamos a aprovechar el tiempo.